Esta es la imagen de Aldo Pedro Poy que nos acompaña aquí en la cancha de Rosario Central, en el campo de juego. Estábamos viendo goles, momentos, situaciones. Gracias por venir, Aldo. Gracias a ustedes por invitarme. Te pido que uses el micrófono. Está bien, gracias a ustedes por invitarme. Escuchando esto, de lo que cantan chicos que no te vieron jugar y que repiten lo que hacían sus padres o los tíos o los parientes, digamos, hay una identificación muy plena de Ángel Tulio Zof y Aldo Pedro Poy con esto, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de los chicos que están ahí, por no decir todos, son todos menores de 33 Sí. años y la Palomita ya cumplió los 33, así que ninguno de ellos vio, pero es un poco transmitir, ¿no? Un pensamiento. Claro, es un símbolo de un gol muy recordado con el que Central le gana a Newell's 1-0 y después sale campeón derrotando a San Lorenzo. Pero la carrera de Poy no fue un gol de Palomita, fueron otras cosas. No, yo creo que sí, que eso por ahí es lo que más quedó en el recuerdo de la gente, pero fueron muchos años con muchos logros deportivos. Salimos 2 veces campeones, 3 veces campeones con la Copa Argentina, Sí. 2 o 3 veces subcampeones. Y bueno, y fue un cambio total de Central, de pasar de un club dormido futbolísticamente a participar y participar en siempre los primeros puestos, peleando campeonatos. Claro, ayer hicimos el programa de Newell's Old Boys y estuvieron el Mono Berti y Mario Sanabria y los dos fueron campeones con Unión y con Colón. Colón en el 65 y Unión en el 66. Y los dos coincidían, antes de llegar a Newell's, que eso fue un cambio total del fútbol de Santa Fe. O sea, a partir de allí el santafesino sabía que jugaban primera y cambió la historia de Colón y de Unión. Los campeonatos que ganó Central en el 71 y 73 provocaron seguramente que Newell's ganara el campeonato del 74 también. Y Rosario fue otra cosa a partir de que entraron a ganar títulos y a jugar la Copa Libertadores. Sí, sin duda eso. Yo tuve oportunidad de pasar las 2 etapas de Rosario Central. Cuando viajamos a Buenos Aires y si logramos un empate, nos iba a buscar la gente a Rosario Norte, a la estación de trenes, era un logro total empatar. Y después a pelear siempre los primeros puestos, ¿no? Que fue después, creo que el gran cambio lo produjo don Miguel Ángel Nomirielo, que vino, hizo un trabajo muy a fondo, con una forma distinta de trabajar, con mucho profesionalismo. Y bueno, ahí empezó a cambiar y después se vio concretado el buen trabajo ese a partir del 70, que ya Central fue su campeón. Claro, porque desde Buenos Aires uno estaba acostumbrado a mirar a los equipos poderosos de Buenos Aires que pelean los campeonatos y punto. Arranca toda una modificación a finales de los 60 con Estudiantes de La Plata, gana un campeonato Vélez, otro Chacarita, bueno, llega Central. Es como que se abre el panorama, ¿no? Ya era bastante más parejo todo. Todos tenían buenos jugadores, casi todos los equipos. Sí, pero yo creo que se profesionalizó mucho más. Acá por ahí no se entrenaba en la forma que había que entrenar o era mucho más amateur. A un jugador de la primera división, ¿no? Sí. Mucho más amateur que después del 67 se hizo muy profesional. Y bueno, ahí se empezó a lograr éxitos y a ver resultados que son casi siempre van de la mano del trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que en un momento en que había grandes jugadores, bueno, Argentina tenía grandes jugadores en todos los puestos, ¿no? En esa época, pero vos tuviste la posibilidad de jugar un tiempo importante en la selección argentina. Sí, tuve esa satisfacción inmensa de haber sido designado para jugar en la selección. Jugamos en Bolivia el partido eliminatoria con Bolivia, que ganamos 1-0. Mirá qué trascendencia habrá tenido ese partido, que recién ahora un equipo argentino pudo ganar en La Paz, ¿no? Ya, nosotros hicimos una aclimatización ahí a la altura que fue muy importante. Y bueno, y después fui al Mundial, que también fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y compartir esa selección con grandes jugadores y excelentes personas, ¿no? Con el Pato Filiol, con Bocchini, con, no sé, Pancho Sá. Claro, una cantidad de jugadores. El Pepe Santoro, extraordinario. Claro. A lo mejor uno veía los jugadores que había, después veía la posición de Argentina y medio no coincidía una cosa con otra. Sí, exactamente, no coincidía porque creo que Argentina no logró armar el equipo, que tenía buenos jugadores individuales, pero el equipo no logró armarlo. Debe haber sido de lo mejor que viste en tu vida Holanda del 74, ¿no? Para mí lo mejor que vi en mi vida. Hasta la actualidad lo mejor que vi en mi vida. Eran invencibles. Una cosa, hemos hablado ya con varios jugadores que jugaron ese partido que nos decían que se sentían absolutamente impotentes, que no había manera de... La impotencia era total porque te veía superado, pero con una facilidad tremenda, ¿no? Jugaban ellos solos, era mucho ritmo en el juego, mucha velocidad y mucho talento, porque ahí se juntó todo. Había jugadores muy talentosos, entonces
era complicado y casi imposible. Si tuvieras que definir tu juego, para los chicos, por ejemplo, y los amigos de los chicos que están viendo el programa por televisión, ¿cómo lo caracterizas tu juego? Bueno, yo creo que empecé jugando de una forma y terminé de otra. Empecé jugando más adelante, más de punta, y después, cuando jugué unos metros más atrás, yo creo que fue lo mejor. Fui un jugador más de creación que de quite. Y bueno, y logramos en los años buenos de Central, del 70 al 75, logramos hacer un muy buen complemento con el resto de los jugadores, con los otros jugadores del medio campo. Eso creo que me ayudó a mí muchísimo a desarrollar mi juego, y a ellos también les ayudó porque yo era la salida del trabajo que hacían ellos. Me refiero más que nada a Aymar y a Solari. Claro. Y bueno, logramos armar un equipo y por eso funcionaba bien. Tenían un puntero rapidísimo que tiraba unos centros bajos, que era Bóveda. Espectacular. Aparece Cabral, que es un complemento un poco tuyo también, ¿no? Sí, Porque Cabral iba más de punta. Fue una gran ayuda para mí porque él hacía, yo al principio hacía los dos trabajos. Claro. O sea, jugaba de punta, pero me obligaban a marcar al 5 contrario. Claro. Después ya marcaba al 5 nada más y de punta jugaba Cabral. A mí me ayudó mucho en poder que mi juego se haga mucho más vistoso y más positivo. Después, por si faltaba algo, llegó Kempe, ¿no? Claro. Kempe fue extraordinario. ¿Cómo se lo puede definir a Kempe? Porque particularmente yo creo que es uno de los jugadores menos reconocidos por lo que ha sido como jugador. Digamos, la gente lo recuerda por el Mundial 78, pero estuvo 3 años y es el máximo goleador de la historia de Central. Le alcanzó con 3 años, digo. Sí, le alcanzó y le sobró. Tiene 90 y pico de goles. Sí, sí. Yo estoy quinto en la historia de Central y tengo 62, 63. Y jugué muchos años. Él Digamos, jugó dos temporadas y media. ¿Vos te dabas cuenta que era distinto, Kempe? Kempe, yo, si tengo que definir a Kempe, digo, es un jugador que cada vez que pateaba el arco, la pelota iba dentro del arco. O la atajaba el arquero o era gol. Pero tenía una habilidad y aparte era un jugador muy claro para jugar, muy exquisito. Vos jugabas una pared con él y la devolvía bien. Sí, tenía capacidad técnica. Mucha capacidad técnica, mucha fuerza y un remate impresionante. Tenemos goles tuyos para mostrar. Vamos a verlos. Dale. Estamos viendo goles de la campaña de Aldo Pedro Poy en Rosario Central. ¿En qué año arrancaste en primera? ¿60 y? 66. 66. 65. Esto es un gol con Estudiantes de La Plata. Debuté en el 65, en cancha de Huracán. Campeonato que ganó Boca en 1965. Estaba el Gato Andrada. Estaba el Gato Andrada, sí. Ese tremendo arquero que tuvo Central. Eso es un partido con Boca. Una época de defensas ásperas, ¿no? Con Navarro y Roland en Independiente, con Silveira, Cholo Simeone en Boca. Eran muy rudos, pero también jugaban con bastante honestidad. Hay otro gol de cabeza. Sí. Esto parece un partido con Lanús, en la cancha de Central. Otra vez con Boca. Si tuvieras que definir esta época anterior de Central, vos decías que les faltaba ser más profesionales, bueno, y evolucionaron y llegaron a serlo. Digo, esto es un partido con Racing. Si no me equivoco, era Quique Wolf, el que estaba saltando en esa época. Bueno, digo, ¿cómo eran los enfrentamientos con Newell's en ese momento? ¿Eran iguales que los de hoy? ¿O había menos problemas? La rivalidad era tremenda, pero mucho menos problemas fuera de la cancha. La gente más consciente que el fútbol no es nada más que un partido de fútbol. Y yo puedo ser amigo de un jugador de Newell's y un jugador de Newell's puede ser amigo mío. Eso no significa que no pongamos todo para ganar. Claro, estos son los partidos de Copa Libertadores que debe haber sido un privilegio también jugarlo. Creo que es con Independiente Santa Fe de Bogotá este partido. Ese que debe haber jugado en el Campín. Roberto Antonio Gramajo, otro fenómeno, otro delantero bárbaro, ¿no? Solari. Claro, en esa época les tocó toparse con el Independiente Copero. Sí, un gran equipo. Que entraba en semifinales, digamos, no arrancaba el campeonato de la Copa Libertadores. No, además jugamos una copa que en el año
En el 74 jugamos una copa, de los primeros 10 puntos posibles logramos 10 y quedamos fuera. Claro, que pierden un desempate con Huracán, ¿no? Clasificaba 1 por zona, ahora clasifican 3. El mejor Huracán de todos los tiempos, Sí, el equipo de Menotti. ¿Fuiste compañero del Flaco Menotti jugando o ya se había ido? No, ya había dejado. Había ido a Racing y a Boca. ¿Y Sof era similar a ahora, digamos, en otra época? ¿Era un tipo de pocas palabras, muy claro? Sí, siempre fue así. ¿Te quedó alguna cuenta pendiente con el fútbol? Yo creo que no, porque logré un montón de éxitos y bueno, jugué en Central 10 años, en el club. ¿Haber jugado un poco más? Haber jugado un poco más quizás sí, porque me lastimé a los 28 años y por esa lesión no puedo jugar más. Pero igual estoy conforme con lo que hice porque creo que se me dieron un montón de cosas que a todo el mundo no se le dan. Claro. Yo venía atrás de aquel arco a verlo jugar a Gitano Juárez, que yo admiraba, y a los 2 años me encontré jugando con él. Claro. Entonces eso para un hincha, no sé, creo que no tiene precio. Claro. Después jugué en la selección, salí campeón con Central, jugué Copas Libertadores, fui un mundial. Tenemos el equipo de todos los tiempos que ha votado la gente. La gente escribió nuestro programa durante varias semanas y eligió el equipo. A ver, ¿qué jugador no debería faltar en la selección de todos los tiempos de Central? Mario Kempes. Mario Kempes. ¿Algún otro? No sé, hay tantos. Yo creo que Mario Kempes sí tiene que estar. Bueno, es el primer nombre. El Negro González. El Negro González. Andrada ha sido elegido el arquero de la historia de Rosario Central. Jorge José González, el lateral uruguayo, Carbonari, Bausa y Carrascosa. Pocos recuerdan, mucha gente lo tiene identificado a Carrascosa con Huracán por la campaña del 73, pero Carrascosa fue campeón con Central en el 71. Fue campeón con Central, sí. Fue un gran jugador y aparte una gran persona. El Chacho Coudet en el medio con Palma y Poi. ¿Quién marca? No sé, se tiene que arreglar con... Todo el ataque. Y adelante el Chelito Delgado, que increíblemente se ha ganado el lugar habiendo jugado tan poco, ¿no? Pero bueno, un jugador también distinto en este momento del fútbol mundial. Juan Antonio Pizzi y Mario Kempes, por supuesto. Y el técnico de la historia, Ángel Tulio Sof. Esta es la elección que han hecho los hinchas de Rosario Central. Seguramente, decíamos, ¿no? Jugó Daniel Carnevali en Rosario Central. Alejandro Lanari tuvo una muy buena campaña en Rosario Central. Digamos, y de antes ni hablar, debe haber, no sé, José Mini, Fogel... Lo que pasa es que la mayoría de la gente que ha votado claro, no vio, conoció. Pero bueno, está Andrada, está el Negro González, estás vos, está Kempes, que son de la década del 70, o están más identificados con la década del 70, ¿no? Hay un agradecimiento, me parece, en todo esto, de mucha gente que no vio o que repite. Nosotros el otro día hicimos lo de la fiesta de Independiente y decíamos que Erico no podía faltar, por más que no lo hayan visto jugar, y Bocini tampoco. Bueno, la gente votó igual, a Erico y a Bocini, porque tienen que estar. En este caso es lo mismo, algunos jugadores son estandartes de la historia de Central, ¿no? Sí, pero la gente se equivoca poco. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, por eso significa que están ustedes. Bueno, esta es la pelota Dale Más que hace la gente de Belleville y que le agradecemos siempre y que lleva tu nombre y que es un reconocimiento formal, es decir, algunos no han jugado con esta pelota, otros sí, tiene que ver con una época del fútbol argentino, pero es una identificación del fútbol argentino, por eso te la queremos dar como agradecimiento por todo lo que les ha dado el fútbol argentino. Muchas gracias, es un hermoso recuerdo. Profesionalmente no jugué con la pelota de tiento, pero sí de chico. Claro. Y bueno, creo que es un gran recuerdo y lo voy a tener entre mis mejores. Bueno, era simplemente esto, hacerte un homenaje, independientemente, insisto, de la palomita y demás cosas, hay una trayectoria, hay una carrera y hay un recuerdo. Bueno, les agradezco la invitación, para mí siempre es un gusto poder participar de todo lo que sea Rosario Central. Ayer hablamos, bueno, antes de cerrar y agradeciéndote, ayer le dimos la misma pelota a Mario Sanabria y charlando con el Mono Berti, que fue goleador del Nacional 68 con los Andes, él nos dijo que en realidad vos ibas a ir a los Andes, porque Ángel Tulio Sof te había pedido a vos y terminó yendo él. ¿Vos te escondiste en la isla? ¿Es cierto? Sí, es verdad, eso fue en el año 70. Ah, fue después. Sí, fue en el 68. Entonces. No, Don Ángel ya estaba ahí trabajando, había armado un equipo muy competitivo, habían salido entre los primeros. Sí. Con Ginar. Claro, hizo una gran campaña con Dagraca y compañía. Claro. Bueno. Y bueno, me quedé acá y creo que... Y te fue bien. Que me fue bien. Gracias. Bueno, gracias, Aldo, en serio. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos la pausa, enseguida volvemos.
Chao.